Estaba de pie bajo el arco del salón de baile del Camino Real, con la corbata demasiado apretada y el traje tirante en la espalda, con una carpeta bajo el brazo. Dentro de esa sala, todas las mesas estaban llenas. Manteles blancos y redondos, velas falsas parpadeantes y una pancarta enorme como el infierno que decía brillantez operacional. El salvapantallas de mi presentación de diapositivas rebotaba en el monitor del escenario, mostrando los mismos malditos gráficos por los que me había desangrado durante 9 meses. Patricia Luján, la coordinadora del evento, apenas miró mi etiqueta con el nombre antes de decir, puede esperar fuera. Tenemos el aforo completo para los premios de liderazgo. Una nota rápida antes de continuar, díganos desde dónde nos están escuchando. ¿Qué ciudad o país? Pensé que estaba bromeando. Me incliné hacia adelante, mirando por encima de su hombro. Todo mi departamento ya estaba sentado, cada analista, cada jefe de proyecto, incluso ese chico Benito que fue contratado hace 3 semanas y todavía llevaba su credencial como si estuviera pegada al pecho. No me di cuenta de que no estaba en la lista, dije, manteniendo la voz firme. Ella me dedicó una sonrisa educada y vacía, como si estuviera hablando con un conductor de Didi. Estos son asientos reservados para líderes y galardonados. Gustavo, usted es un contribuidor técnico. Esa frase fue como un puñetazo en el estómago con los guantes puestos, un contacto ligero, pero suficiente para hacerme parpadear. Ese sistema que estaban a punto de celebrar, el que les estaba salvando el pellejo del desastre del último trimestre, era mío. De principio a fin. Supuestos, restricciones, umbrales, lógica de verificación cruzada. Usaron mi código, pero omitieron mi nombre. Me quedé allí medio segundo, con la carpeta todavía bajo el brazo, y vi a Benito, el novato Benito, riéndose de algo cerca de la bandeja de postres. Sergio estaba al frente, probablemente ensayando el discurso que había construido a partir de mi trabajo. Yo era ruido de fondo para ellos, ruido de fondo hasta que las cosas se rompían. Así que me acerqué a la mesa auxiliar cerca de la salida, abrí mi portátil personal y busqué un borrador de correo electrónico que había escrito una semana antes, por si acaso. El asunto estaba listo. El cuerpo era una sola frase. Por favor, revisen su correo electrónico. Adjunté los archivos correctos, me detuve una vez para respirar y pulsé enviar. Vi a los primeros ejecutivos buscar a tientas sus teléfonos mientras llegaban las notificaciones. Timbres, vibraciones, tenedores deteniéndose a medio camino de la boca. Patricia se giró a medias hacia mí y dijo algo. No la oí. Simplemente cerré el portátil, lo volví a meter en mi bolso y caminé hacia el ascensor. Me llamo Gustavo Herrera. Tengo 57 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Solía pensar que hacer un buen trabajo era suficiente. Pero esa noche, de pie fuera de mi propio éxito, finalmente entendí el mensaje: si no tomas el micrófono, alguien más hablará por encima de ti para siempre. No tomé el ascensor a casa esa noche. Caminé 3 manzanas hasta el aparcamiento porque necesitaba el frío para despejar mi cabeza. Nadie dentro de ese salón de baile sabía lo que les acababa de pasar. Pero no surgió de la nada. Esa noche fue solo la última ficha de dominó. La primera cayó años atrás cuando llegué a Tecnolínea con una mudanza de 2 maletas y una carpeta de contratos viejos que todavía olían a tóner de impresora. Me trajeron para arreglar el desastre dejado por un equipo que prometió una incorporación más rápida sin un plan que lo respaldara. Yo era el adulto en la sala. 50 y tantos, un currículum discreto, un tono tranquilo. No era llamativo, pero en los primeros 5 meses, recorté los retrasos de conciliación en más de un 30% y reconstruí un sistema de señalización que había permitido el paso de datos corruptos durante semanas. Nada sofisticado, solo estable, repetible, sólido. Mi jefe, Sergio Dávila, tenía esa sonrisa resbaladiza y un aire de mocasines lustrados. Siempre estrechando manos, siempre vendiendo la visión. Le gustaba decir: la gente técnica como tú es el motor, Gustavo. Yo solo soy el volante. Pero me di cuenta pronto de la frecuencia con la que ajustaba mi trabajo antes de que llegara a alguien por encima de él. La primera vez que llevó mi modelo de detección a los de arriba, abrí la presentación más tarde y no vi nada. Ninguna mención de mi nombre, ninguna nota al pie, nada.
Después de la reunión, lo encontré fuera de la sala de descanso y le dije, de manera casual, quizás quieras añadirme a la presentación la próxima vez. Él solo se rió y me dio una palmada en el hombro como si fuéramos compañeros de universidad. Relájate, Gustavo. A los líderes les importa que funcione, no quién lo hizo. Ese fue el momento en que supe exactamente con qué estaba tratando. Después de eso, se convirtió en créditos grupales. Todo se volvió nosotros. El equipo logró esto. La unidad impulsó este resultado. Todos los detalles se diluyeron. Y no podías protestar sin sonar mezquino. La gente que llevaba más tiempo allí me miraba de la misma manera, una comprensión silenciosa mezclada con una aceptación desgastada. Nadie lo decía en voz alta, pero todos conocían la regla: preséntate, cállate, sobrevive al trimestre. Fui a recursos humanos una vez, solo para sondear el terreno. Pregunté, de forma clara y profesional, cuál era el proceso para documentar la propiedad técnica en los entregables de los proyectos. La representante levantó la vista de su portátil y me preguntó si había realizado el trabajo durante el horario de oficina usando herramientas de la empresa y si podía demostrar que no era un esfuerzo de equipo. Su tono era educado, pero el mensaje era tajante: si la empresa se beneficia, la empresa decide quién importa. Salí de esa reunión y empecé a guardar registros, keymix privados, historiales de versiones, capturas de pantalla del calendario. Construí un rastro de migas de pan que haría sonrojar a un equipo de forenses. Sin dramas, solo claridad. Usé mi propio equipo en mi propio tiempo y almacené todo fuera de sus muros. Dejé de discutir y empecé a observar. Y no estaba solo. Nora, de infraestructura, era inteligente, callada, precisa, del tipo que no perdía el tiempo en reuniones. Escribió una capa de automatización que redujo el gasto en alojamiento casi a la mitad. Y 2 meses después, Sergio estaba en el escenario llamándolo un giro estratégico. Nora se fue al trimestre siguiente. Javier, de cumplimiento, construyó una herramienta de previsión que ayudó a evitar una multa de 17 millones de pesos. Fue rebautizada como de inteligencia ejecutiva con una bonita cita del vicepresidente en un memorando para clientes. Javier presentó su renuncia una semana después. Cada uno de ellos tenía una historia que sonaba como la mía. Gente inteligente haciendo un trabajo duro, viendo a otra persona llevarse el protagonismo mientras a ellos les daban las gracias en susurros por el pasillo, si es que lo hacían. Para cuando entré en mi tercer año, sabía de qué se alimentaba realmente Tecnolínea. No era innovación ni velocidad. Era silencio. Gente como yo mantenía los engranajes en movimiento, y en el momento en que nuestro trabajo parecía demasiado bueno, alguien con un título más limpio entraba y se lo prendía en la chaqueta. Mantuve la cabeza baja y mis registros en orden. No porque tuviera miedo, sino porque estaba observando, tomando notas, dándome cuenta de quién desaparecía y quién ascendía más alto después de sostener la escalera de otro. No le dije a nadie cuando empecé a reconstruir todo el sistema. No lo anuncié, no lo insinué en las reuniones, simplemente abrí un nuevo repositorio en mi máquina de casa y empecé a trazar líneas limpias. Sin trucos, sin parches, sin victorias rápidas para impresionar a alguien con chaqueta. Había pasado años sosteniendo el frágil desastre que los líderes nunca notaron porque yo era el que lo mantenía estable en silencio. Esta vez, lo estaba construyendo de la manera correcta, mío de arriba a abajo. Dentro de Tecnolínea, reduje mi ritmo a propósito. Les di arreglos parciales, soluciones a medias, lo justo para mantener las métricas en verde y las preguntas al mínimo. Nada completo, nada transferible. Delimité los caminos críticos, los mantuve en secreto, los supervisé yo mismo. Si alguien preguntaba, lo disimulaba diciendo, todavía lo estoy ajustando. Nadie indagó más. Los paneles de control se veían bien, y los líderes eran alérgicos a los detalles a menos que explotaran. En segundo plano, empecé a reunirme con algunas personas que ya habían abandonado el barco. Charlas de café, nada formal. Les preguntaba, ¿duermen mejor ahora? Y se reían risas secas, cansadas y decían lo mismo que yo estaba pensando. No se trataba de talento. Se trataba de acceso, de si tenías permiso para importar. Y una vez que vieron ese muro, se fueron. Ese techo de permiso, era real y permanente.
Consulté mi plan con 2 asesores externos, lo mantuve en secreto, usé cuentas desechables, me reuní fuera del horario de trabajo. Uno era un abogado laboralista que conocía la vieja carta de oferta mejor que yo. El otro era un tipo con el que había trabajado años atrás, que ahora dirigía su propia empresa con cicatrices y una claridad a juego. Les dije a ambos, esto no es una venganza. No necesito una guerra. Solo quiero salir limpio y sin mirar por encima del hombro. Ambos dijeron lo mismo, documenta todo y no toques el código de la empresa. Así que no lo hice. Lo que construí en mi tiempo se quedó en mi equipo, y las huellas dactilares eran todas mías. Mientras tanto, las grietas dentro de Tecnolínea se hacían más ruidosas. Los grandes clientes, los que realmente mantenían las luces encendidas, estaban construyendo soluciones alternativas en silencio, parches para esquivar los puntos débiles que nunca arreglamos porque arreglarlos no estaba en la diapositiva de ningún vicepresidente. No se iban. Aún no. Pero vi el costo, vi los correos electrónicos tardíos, las frustraciones silenciosas, el dinero que estaban asumiendo para evitar riesgos. Y sabía exactamente cómo hacer desaparecer esas ineficiencias. Para cuando publicaron los nominados a la brillantez operacional en la página de la empresa, ni siquiera parpadeé. Ya sabía que mi nombre no estaría allí. También sabía exactamente quién aparecería con un traje para sonreír en el escenario y hacer una reverencia. Que lo hicieran. Estaban aplaudiendo por un sistema que yo ya estaba reemplazando. Y no tenían ni idea de cuánto de su supuesta resiliencia todavía dependía de 2 o 3 personas que nunca tuvieron el micrófono. Incluyéndome a mí. No estaba amargado. Estaba lúcido. Había dejado de alimentar la máquina y había empezado a construir la salida. Ladrillo a ladrillo, elección por elección. Sin dramas, sin filtraciones. Tenía el correo electrónico redactado desde 3 noches antes. Lo escribí de forma limpia, lo reescribí de forma más limpia aún, y luego me quedé mirándolo como si pudiera morder. 6 frases, sin signos de exclamación, sin exaltación, solo hechos. El asunto decía, aviso de cambio material. Esa mañana, llegué a mi escritorio a las 8:02, me senté, conecté mi cargador como si fuera un martes cualquiera y abrí mi portátil. El salón de baile ya se estaba llenando un piso más abajo. Música sonando, tenedores tintineando, charlas triviales zumbando a través de los conductos de ventilación. Abrí el borrador una vez más. No toqué ni una palabra, solo me senté con él, respirando lentamente. Luego pulsé enviar. 4 archivos adjuntos. El primero, mi renuncia. Efectiva al cierre de la jornada laboral, sin necesidad de preaviso, vinculada a una cláusula enterrada en mi carta de oferta original. Algo sobre el alcance del puesto y la salida unilateral. La mayoría de la gente había olvidado que esa cláusula existía. Yo no. Segundo, 9 renuncias de personal directivo, cada una de un ala diferente de la empresa. Sin plantillas, sin copiar y pegar. Todos firmados, fechados y ya con otro trabajo asegurado. Lo había comprobado 2 veces. Tercero, un resumen técnico que mostraba exactamente que pertenecía a Tecnolínea y que no. Registros de desarrollo, historiales de versiones, marcas de tiempo, diferencias. Mi código estaba en un árbol diferente, en herramientas diferentes, con un latido diferente. No necesitabas ser un especialista para leerlo. Solo tenías que prestar atención. Cuarto, divulgaciones a clientes. Solo 4. Sin propuestas, sin promesas, solo los hechos. Me perderían como recurso y podrían contactarme con preguntas estrictamente relacionadas con la transición o la continuidad. Tono seco, verbos clínicos, nada que un abogado pudiera tergiversar sin mentir descaradamente. Lo envié a la lista de distribución ejecutiva, a legal, a riesgos y al enlace del consejo. Luego cerré mi portátil, lo guardé en mi bolso y me levanté. La música de abajo no se había detenido. Patricia seguía acomodando a la gente en filas. Alguien estaba dando un discurso de bienvenida sobre innovación y resiliencia, pero arriba estaba empezando. Teléfonos zumbando, notificaciones acumulándose, el ritmo de la certeza rompiéndose en tiempo real. No esperé. Caminé por el pasillo, llamé al ascensor y pulsé, P, de planta baja.
Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono sonaba como un mal simulacro de incendio. Pins de Slack, correos electrónicos, mensajes de voz, incluso algunos mensajes de texto de números que no reconocía. Algún ejecutivo tratando de adelantarse al daño. Lo ignoré todo. Necesitaban asumirlo. No solo el caos, sino el silencio donde yo solía estar. Necesitaban oír cuántas cosas habían dependido de alguien a quien ni siquiera habían puesto en la maldita lista de invitados. Y no les iba a dar una forma de volver atrás. Ese correo electrónico no fue una chispa. No fue una amenaza. Fue una puerta cerrada. Una que cerré con llave detrás de mí en el segundo que pulsé enviar. Le había dado a este lugar cada gramo de estructura que tenía. Cada solución alternativa, cada mano firme durante una tormenta que ni siquiera notaron que estaba ocurriendo. Y en el momento en que me detuve, el peso se desplazó. Que lo sintieran. Dejé que el teléfono vibrara toda la noche. Me senté en mi sofá, con las luces apagadas, la televisión en silencio, solo viendo la pequeña pantalla iluminarse cada pocos minutos como una bengala de advertencia. Notificaciones de Slack, llamadas perdidas, una docena de avisos de correo electrónico apilados como leña. No toqué nada de eso. Todavía no. El primer mensaje que leí fue de Sergio. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 7. Una línea corta que probablemente pensó que caería como una soga en una inundación. No tenías que hacerlo así. Esa frase podría haber funcionado conmigo el invierno pasado, antes de haberme sentado con un abogado, antes de haber recorrido el mapa de cada cláusula, cada riesgo, cada punto de activación. Ya había medido esa línea y la había cruzado a propósito. Alrededor de las 9:40, finalmente revisé el buzón de voz. 15 mensajes. La mayoría eran largos, demasiado largos. Voces tratando de mantener la calma mientras se quebraban por los bordes. Un par de personas con las que apenas hablaba en la oficina de repente me llamaban por mi nombre de pila como si fuéramos viejos amigos. El último era de Marina Cortés, la directora de operaciones. Voz suave, ritmo controlado, pidiendo claridad como si fuera una factura perdida, no una ruptura. No devolví la llamada. A la mañana siguiente, envié un párrafo. Confirmé mi renuncia. Confirmé la independencia del sistema que construí y ofrecí disponibilidad limitada para responder preguntas, pero solo preguntas relacionadas con la documentación que ya poseían. Omití todo lo demás. Ni reuniones, ni llamadas, ni alineaciones, ni intentos de venta suave para arreglar lo que nunca vieron romperse. Dentro de Tecnolínea, hicieron lo que las empresas así siempre hacen. Actuaron como si nada hubiera pasado. El premio se entregó. Se publicaron fotos. Los aplausos llegaron un poco tarde. El departamento legal se volvió silencioso y serio. Recursos Humanos empezó a sacar carpetas de protocolos de las estanterías. El departamento de riesgos marcó cada sistema que yo había tocado. De repente, todo el mundo estaba muy interesado en las revisiones de exposición y la planificación de sucesiones. Pero no fue el papeleo lo que lo hizo real. Fueron los paneles de control. Esa tarde, las alertas del lado del cliente empezaron a saltar. Pequeñas, nada crítico, pero lo suficientemente ruidosas como para que los equipos técnicos investigaran más a fondo. Retrasos en la sincronización de datos, un par de desajustes de umbrales, una anomalía marcada en un informe que no se había puesto en rojo en meses. Todas las líneas conducían al origen, y todas se detenían en el mismo punto, justo donde solía estar mi lógica. 3 jefes técnicos de clientes me llamaron antes de la cena. No vendedores, no gerentes, solo los ingenieros, los que realmente sabían lo que los sistemas estaban haciendo. La primera llamada fue de un tipo de visión clara. Dijo, tenemos algo raro en el gestor de anomalías. ¿Sabes si está marcado en algún otro lugar? Le dije, ya no es mi sistema. Él dijo, sí, pero ¿sabes lo que estoy preguntando? Hice una pausa. Probablemente lo encontrarás en la lógica de enrutamiento. ¿O no? La segunda llamada fue de un jefe de equipo de capital humano S.A. que solo hizo una pregunta. ¿Estás disponible de alguna manera en el futuro? Dije, no estoy con Tecnolínea. No estoy vendiendo nada. Estoy trabajando en algo por separado.
La tercera llamada fue la que se me quedó grabada. Daniel Ortiz de Logística del Norte. Tranquilo, agudo, siempre directo con sus preguntas. Dijo, ¿estás abierto a conversaciones en el futuro? Le dije, depende del futuro. Se rió una vez, breve y secamente. Manténos informados. Eso fue todo. Ahí fue cuando cambió. Esto ya no era una historia de Tecnolínea. No se trataba de aplausos o correos electrónicos o quien aparecía en el maldito salón de baile. Se había salido de sus manos y había pasado a la única que siempre importó, la del mercado. El viernes por la mañana, apareció una nueva invitación de calendario. Sin asunto. El remitente figuraba como oficina ejecutiva. Ubicación marcada como 12B, conf. ¿Solamente? Sin opción de rechazar. Sin llamada. En persona o nada. Llegué 10 minutos antes, me registré en la recepción y caminé por el largo pasillo hasta el ala ejecutiva. Silencio. Demasiado silencio. Algunas personas levantaron la vista y luego la apartaron rápidamente, como si yo fuera algo pegado a la suela de su bota con lo que no querían lidiar todavía. Ya saben esa mirada, la que le das a una abolladura en el capó de tu coche justo antes de fingir que no es tu problema. Dentro de la sala, ya estaba todo preparado. Marina Cortés a la cabeza. 2 representantes legales flanqueándola. Sergio sentado a la izquierda del centro con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Y un tipo con un traje gris que nunca había visto antes. No habló, no sonrió, no se presentó. Una sombra aburrida. Toda empresa tiene una. Marina empezó primero. Subestimamos tu papel. Hace 2 años, podría haber creído que esa frase significaba algo. Ahora solo sonaba a arrepentimiento precargado sin la disculpa. Deslizaron una carpeta sobre la mesa, copias impresas de mis registros, resúmenes, anotados y subrayados como si se estuvieran preparando para un juicio. El representante legal a su derecha empezó a hablar de retención. Sergio dijo algo sobre una realineación de expectativas. Marina ofreció una línea de reporte directo a su oficina y una actualización completa del alcance. Incluso dejaron entrever un reconocimiento público. Corregir el registro, lo llamó ella. El tipo del traje gris finalmente habló, su voz suave, plana. Creemos que hay una oportunidad para la alineación. Lo miré directamente. ¿Alineación con qué? Parpadeó una vez. Con la estructura. Me recliné ligeramente, y luego me incliné de nuevo. ¿Quieren claridad? Aquí la tienen. No estoy solicitando clientes. No estoy dañando a la empresa. Pero he terminado de apuntalar decisiones que sus líderes se negaron a asumir. Marina se movió en su asiento. Uno de los abogados empezó a hablar, luego se detuvo. Yo continué. Lo que están sintiendo ahora mismo, ese vacío que no pueden llenar. No es sabotaje, es exposición. Es lo que sucede cuando dejas que tu memoria viva en personas que no respetas. Nadie interrumpió. Ni siquiera Sergio. Empujé la carpeta de vuelta sobre la mesa. ¿Quieren estabilizarse? Háganlo limpiamente. Asuman lo que se rompió y arréglenlo. Si lo maquillan, se agrietará más. Es su decisión. Nadie me dijo que me sentara. Nadie buscó mi credencial ni me pidió que entregara nada. Solo observaron. Me levanté, asentí una vez y salí. Y por primera vez desde que me uní, supe que finalmente lo habían entendido. El poder no se fue conmigo ese día, ya se había ido en el segundo en que dejé de darles todo por completo. Unas 2 semanas después, cuando la prensa empezó a rondar como tiburones oliendo sangre, recibí una llamada que medio esperaba. Horacio Flores, presidente del Comité de Estrategia de Tecnolínea, quería restablecer la conversación. Eso, en jerga del Consejo, significa, hemos contado las salidas y las cuentas no cuadran. No perdió el tiempo. Dijo que había leído la nota del analista sobre el riesgo de concentración de conocimiento. Mencionó la ralentización en los plazos de entrega. Luego hizo la oferta como si me estuviera entregando un bote salvavidas. Querían adquirir mi sistema. No robarlo, comprarlo limpiamente.
Incorporarlo a una nueva división conmigo al mando. Autonomía presupuestaria. Una línea de reporte directo al consejo. Incluso oportunidades de construcción de legado. Dijo que no se trataba de arreglar el pasado, sino de allanar el futuro. Los clientes se sentirían tranquilos. La prensa se calmaría. Yo podría liderar sin fricciones. Escuché. Dejé que terminara su discurso. Luego le dije la verdad. Si entendiera lo que construí, no estaría llamando para comprarlo. Hizo una pausa. Gustavo, te estamos ofreciendo el control. No, dije, me están ofreciendo la propiedad, no el control. Se quedó en silencio, luego intentó de nuevo, más suavemente esta vez. Si dejas pasar esta oportunidad, podrías estar limitando tus opciones a largo plazo. No estoy tratando de mantener puertas abiertas en el edificio que dejé, dije. Estoy construyendo en otro lugar. No se requiere permiso. Me preguntó si consideraría una reunión. Dije que no. Preguntó si consideraría una hoja de términos formal. Seguía siendo no. Dentro de Tecnolínea, la lucha se había vuelto oficial. Se crearon grupos de trabajo de la noche a la mañana. Sergio fue enviado al banquillo, pendiente de revisión. Los registros de auditoría fueron examinados con lupa. La gente empezó a darse cuenta de cuánto trabajo crítico no tenía documentación, solo conocimiento tribal transmitido a través de hilos de Slack y saludos en el pasillo. Pero el verdadero pánico no era lo que falló. Era lo que seguía funcionando que nadie entendía del todo. Me mantuve quieto a propósito. Sin comunicados de prensa, sin nuevas ofertas. Simplemente mantuve la cabeza baja con un pequeño equipo, antiguos compañeros de trabajo, colegas de confianza, un par de nuevas contrataciones que aún no estaban hastiadas. Escribimos documentos como si fueran leyes. Cada prueba registrada, cada supuesto declarado, sin atajos ingeniosos, sin milagros de una sola persona. Si un módulo se rompía, lo rastreábamos hasta una decisión que alguien había firmado. Si un proceso cambiaba, actualizábamos las notas. Si alguien tenía una idea mejor, se hacía responsable de ella en público. No enterrada en un hilo, no presentada como éxito del equipo. No más dependencias ocultas. No más cajas negras. Lo que construimos no era llamativo, pero funcionaba. Y decía la verdad. Eso es lo que Horacio nunca entendió. El valor no era el código. Era la negativa a construir otro reino frágil donde una sola persona sabía cómo evitar que se derrumbara. 12 meses después del día en que Patricia me dijo que esperara fuera, entré en un salón de baile diferente. Un espacio más pequeño, menos trajes, mejor café. Las etiquetas con los nombres no tenían los cargos en negrita. Tenían especialidades, problemas resueltos, sistemas construidos. No se trataba de jerarquía. Se trataba de quién podía realmente hacer que las cosas funcionaran. Era una cumbre de la industria organizada por un consorcio que todavía creía en la arquitectura funcional por encima del teatro de rendimiento. No pedí hablar, ellos me invitaron. La presentación fue breve, solo mi nombre y una frase sobre mi experiencia. Subí, asentí una vez y empecé a hablar. No nombré a Tecnolínea, no critiqué a nadie, no agité una carta de renuncia como un trofeo. Conté la historia de cómo las empresas confunden la tranquilidad con la estabilidad, cómo confunden la ausencia de ruido con una prueba de fortaleza, justo hasta que la persona que hace el trabajo invisible se marcha, y el suelo se hunde bajo el silencio que dejaron atrás. Hablé de estructura, de riesgo y de una responsabilidad que vive en el papel, no en la cabeza de las personas. Expuse cómo construimos nuestro sistema con firmas junto a cada decisión importante. Como ninguna persona podría volver a tener todo el mapa. Y como eso no solo era mejor para la resiliencia, era mejor para las personas. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio. Nadie aplaudió de inmediato. Estaban pensando de verdad. Luego alguien empezó. Luego toda la sala le siguió. No fue un aplauso educado. Fue ganado. Después, la gente se acercó en pequeñas oleadas. Ingenieros con ojos cansados. Jefes de operaciones con frases a medio terminar y recuerdos completos. Gerentes de nivel medio que conocían el guión y estaban listos para cambiarlo.
Un par de ellos me preguntaron cómo lo habíamos logrado. Les dije la verdad, sin magia, solo honestidad y peso compartido. Al salir, mi teléfono vibró. Número desconocido, mensaje corto. Están reestructurando de nuevo. Alguien arriba finalmente entiende lo que se fue por la puerta. Lo leí una vez, bloqueé la pantalla y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Entender está bien, pero no rebobina nada.